Bueno, podemos aprovechar que Mariano Ginás no está. Ah, ahí está Mariano. Para hacer una especie de recapitulación de lo que fue el cine en las reuniones de arte contemporáneo, antes de ver lo que es el cine en esta reunión de arte contemporáneo. La primera reunión de arte contemporáneo tuvo lugar en 1957 y como resultado de esa reunión existe un libro. Sí, gracias a su papá, Mariano tiene este mismo libro, pero en un mejor estado. Efectivamente. En este libro el cine está ausente, es decir, que en el 57 el cine no figura en esta reunión. Se dice, alguna persona dijo que hubo, sin embargo, una intervención de Fernando Birri, que no pasó al libro. Fernando Birri figura como uno de los invitados a la reunión de arte contemporáneo del 57. Y en ese momento, 57, estaba realizando actividades que conducirían a la fundación de lo que sería el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral. Eso fue en la primera reunión. En la segunda reunión se realiza en el 85 y tiene características particulares, digamos. Es una reunión más modesta, digamos, dado que en un solo día, según dice el diario, durante 6 horas, se realizan actividades diversas, de las que no tengo mucho recuerdo, a pesar de que en el diario dice que los directores de los talleres de la universidad participaron, digamos, y hay recuerdos inciertos que adjudican a esa reunión algo. O sea que, no hay restos de esa segunda reunión del 85, que se produce ahí en el momento de la recuperación de la democracia y del comienzo del desarrollo de los talleres de arte en la universidad, y en consecuencia queda ahí un poco aparte. La tercera reunión es del 97. Los restos, digamos, de esa reunión aparecen en el número 60 de la revista Punto de Vista, y ahí sí el cine ocupa su lugar, parte de un artículo que Rafael Filippelli había escrito un poco antes, unos meses antes, en la revista Punto de Vista, que se llama Adiós al cine. Como se ve, no era demasiado optimista respecto a la posible evolución, y en consecuencia, retomó algunas de las cuestiones de esa. Recuerdo que lo que planteaba, digamos, Rafael Filippelli en ese momento, en el 97, era un poco una crítica a las falsas buenas películas, y creo que su enemigo en ese momento era Kusturica. Hubo una participación mía, Adiós al cine 2, Los sobrevivientes, y yo mencionaba ahí 5 cineastas prácticamente desconocidos para la calificada audiencia que había en ese momento. Yo también, como representante del cine del mercado, citaba una película que se llamó La Roca, que en ese momento ocupaba todas las pantallas del mundo, y que, por suerte, gracias a Dios, nadie hoy en día se recuerda a La Roca. No, yo sí. Sí, ahí hay alguna gente que se acuerda de esa película. Bueno, habría que tratar de olvidarla. Y entonces, ¿quiénes eran los
¿Quiénes eran los buenos cineastas en ese momento en que ya se había consumado de manera brutal la separación entre el cine del mercado, el cine que se da en las multisalas, y el otro cine, digamos? Esas dos participaciones no eran muy optimistas. Había una participación optimista, era la de Beatriz Arlo. Digamos, vislumbraba nuevas formas y surgía un nombre, Bill Viola, que hacía algo que se parecía al cine, es decir, las cosas se movían y se escuchaban en contextos novedosos, ¿no? En la discusión que se originó después de esas intervenciones, participaron calificados personalidades de la cultura, entre ellas Juan José Saer, y se estableció una discusión entre Beatriz Sarlo y su optimista visión de nuevas formas de cine, y Saer, que no veía nada interesante en esas nuevas formas, ¿no? Esa discusión quedó zanjada por la propia Beatriz Arlo, porque cuando hace unos años vino a esta universidad y en el Paraninfo, que fue donde se desarrollaron todas las actividades de esa reunión de arte contemporáneo, en el Paraninfo contó las veces que anteriormente ella había estado en ese lugar, mencionó aquella vez y recordó que se había presentado esa discusión en torno a esas nuevas posibilidades. Y terminó con la frase, Saer tenía razón. En consecuencia, no se habla más de eso. Esas fueron las 3 reuniones de arte contemporáneo. Estamos en la 4ª, y para preparar esta mesa de discusión, en las últimas 3 semanas pudimos ver en este mismo lugar La Flor, la última película que dirigió Mariano Ginás. Digamos, lo primero que surgió fue la presencia de Mariano Ginás en esta mesa, digamos. Y nos dimos cuenta de que, dado que acababa de hacer La Flor, digamos, las personas que iban a estar aquí debían haber tenido la posibilidad de haber visto La Flor. En consecuencia, estuvimos obligados en las últimas 3 semanas, presentar la Flor como contribución a esta mesa. El cine contemporáneo es el cine hoy, quizá también aquí, el cine hoy aquí, y el aquí puede ser el planeta, este país o esta ciudad, digamos. Vamos a escuchar a los participantes a quienes agradecemos su presencia acá, a Agustín Falco y a Mariano Ginás. Tienen la palabra. No empiece con que no sé qué decir, no sé por qué estoy acá, no sé cómo me llamo ni a dónde voy. Permiso. No, bueno, muchas gracias, antes que nada. Me surgen algunas preguntas respecto a esta discusión que Raúl trae a la mesa entre Beatriz Arlo y Saer, de la cual me acabo de enterar, pero que es muy interesante, y también la pregunta sobre la contemporaneidad en el cine, porque estamos suponiendo de que hay un cine contemporáneo, y si hay un cine contemporáneo significaría que habría un cine que no es contemporáneo, y me es más difícil a mí personalmente encontrar ese cine que no es contemporáneo que el que es contemporáneo, porque contemporáneo, ¿qué sería contemporáneo? Sería coetáneo, con lo cual ahí también me surge un problema importante, porque si hablamos de cine de hoy, considero que hay experiencias cinematográficas que son coetáneas, que comparten este tiempo y este lugar, pero que son menos contemporáneas que
algunas películas o algunas obras que son anteriores. Voy a hablar de mi experiencia con lo contemporáneo, en principio. Yo cuando hice el taller de cine de la universidad, dirigido por Raúl, tuve algunas experiencias contemporáneas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando Raúl apagó la luz y le puso play a El acorazado Potemkin. Y esa fue una experiencia, digamos, estaba Oscar Meyer, me acuerdo, también presentando la película. Eso es una experiencia contemporánea, es una experiencia que me lleva a pensar el presente y en todos casos a esta nueva experiencia de la historicidad que plantea lo contemporáneo, que es la experiencia y la discusión con la tradición, que además se repite después cuando tuve la posibilidad de cursar otros estudios, y en el caso de Horacio Campodónico apaga la luz y le da play a Avaricia de von Stroheim. Y ahí tuve una segunda experiencia con lo contemporáneo, y después incluso terminando ya hacia el finales de mis estudios en la carrera de cine, cuando veo Historias extraordinarias de Mariano, también otra experiencia, ¿no? Con lo contemporáneo, cosa que no me sucede cuando prendo la televisión hoy en día o inicio la sesión en Netflix, ¿no? No sucede, ¿no? Entonces yo me preguntaría, bueno, entonces, yo en realidad lo que estoy tratando de ver es que discutir un poco esta noción de lo contemporáneo en relación a lo actual. Desde mi punto de vista, el cine contemporáneo es justamente aquel que se opone a lo novedoso, ¿no? ¿Y se opone a qué? A lo novedoso. Ah. ¿No? Que es un poco lo que surge a partir de la discusión que tienen Sarlo y Saer en esa, ¿no? Y en todos casos, creo que desde mi punto de vista un cine contemporáneo es aquel que de alguna manera repone o restablece una discusión con la tradición, que es lo que se ve en las películas de Mariano, claramente, ¿no? Incluso con los convencionalismos, es decir, con las malas películas, tanto con las buenas como con las malas. Eso por un lado. Y por otro lado también recuerdo hace no mucho tiempo una presentación de un libro en este lugar, sobre cine santafesino, en la que Raúl también trae un pensamiento que me gustaría recuperar, que es un pensamiento, una discusión en torno a lo territorial, ¿no? Lo que va a hacer Raúl en esa ocasión es discutir la categoría de santafesino, ¿no? Es decir, cómo un cine puede ser santafesino. Y entonces él proponía la idea de que era mejor hablar de un cine de Santa Fe, porque santafesino, decir que hay un cine santafesino diría que para ser santafesino sería obligatorio acudir a ciertas operaciones, a ciertas temáticas, a ciertos procedimientos que lo harían santafesino, distinto a un cine que no lo sería, a pesar de estar hecho en Santa Fe. Entonces él proponía la idea de un cine de Santa Fe. Y me parece interesante ese pensamiento que me quedó grabado, pensarlo también en lo temporal, digamos, ¿no? En el sentido de que, por eso me interesa más pensar en un cine de la contemporaneidad, no contemporáneo, porque me pregunto, ¿cuáles serían las operaciones obligatorias para ser contemporáneo? ¿Cuáles serían los temas para trabajar para ser contemporáneo? Para estar incluido dentro de esa categoría en una disciplina artística que, como todos sabemos, ofrece sus dificultades porque nace en la contemporaneidad. O sea, que no tiene prácticamente no tiene una forma arcaica. Es decir, nace con lo contemporáneo, y en todos casos uno diría, bueno, sí, hay buenas y malas películas, pero las buenas películas también son contemporáneas. Y entonces en esa discusión, que es interna, que me trae acá, me parece que el cine de Mariano nos permite pensarlo, porque quizás estoy hablando de tu película, pero después lo hablarás, pero me parece que justamente un cine que rechaza este contexto novedoso en términos de lo actual, ¿no? Y repone esta discusión con las formas previas, es decir, se enmarca dentro de una historicidad. Es decir, el cine mariano, si bien no considero que sea solamente un cine para cinéfilos, aunque si sos cinéfilo lo disfrutas mucho más, pero me parece que establece con el público la experiencia de lo contemporáneo en los términos en los que acabo de mencionar, digamos, acabo de tratar de caracterizar. Yo empiezo por ahí, no sé si
Una pequeña declaración, pero que tiene que ver con algo que dijo. El material de la reunión de arte de la tercera reunión de arte contemporáneo del 97, por supuesto no está incluida la confesión de Beatriz Arlo, que es posterior. Ese material, la mesa y la discusión posterior, está conservada en el número 12 de Cuadernos de Cine Documental, que está en venta en la entrada a un precio promocional de 100 pesos el ejemplar. Pero puede no comprarse, no pagarse los 100 pesos, porque ya está subido en la Biblioteca Virtual UNL, Publicaciones Periódicas, Cuadernos de Cine Documental, y ya está subido el número 12. Pero es muy lindo, por 100 pesos, digamos. Sí, yo creo que hay que pagar los 100 pesos. Pero la pregunta es si hay una diferencia. En principio agradezco cierto cariño velado, no tan velado tal vez, en las palabras de Agustín, con quien nos acabamos de conocer, cierta benevolencia en sus palabras. Pero para evitar toda la zona que tiene que ver conmigo, al menos por un tiempo, me parece razonable, hay una, y tomar prestado de cualquier lado, digamos, de lo más inmediato, de lo al voleo, ¿no? Como una especie de prestidigitador que le pide a cualquier persona del público que diga algo, y entonces con eso hace su acto para hacer algo así. Me pregunto, ¿hay diferencia entre comprar la revista a 100 pesos o leerla en la plataforma gratuita? Evidentemente hay algunas diferencias que son manifiestas. Por un lado, en la plataforma gratuita uno no tiene que gastar los 100 pesos. Eso sería una... Y como nadie quiere gastar 100 pesos, sería a favor de no comprarla. Sin embargo, todos suponemos, y hay cierto humor en la sala que lo probó cuando hicimos los pequeños comentarios simpáticos, que todos pensamos que es mejor comprar la revista y tenerla en la mano. Y esa misma discusión, digo, más allá de la acción promocional del profesor Beceiro, implica un debate que siento que está en el centro. Digamos, rápidamente voy a coincidir con Agustín en que la discusión sobre lo contemporáneo es una discusión que está casi podríamos decir filológicamente equivocada. Es decir, la contemporaneidad es una palabra relativa, ¿no? Sí. Todo es contemporáneo a algo. No es una, si hay una categoría que no es absoluta, es lo contemporáneo, porque se genera en oposición a otro elemento. Digamos, es una categoría comparativa, lo contemporáneo. Entonces todo cine fue contemporáneo de algo, y además apruebo esa especie de progreso de Agustín en su formulación de que el acorazado Potemkin, para el cual Beceiro tuvo la gentileza de apagar la luz, también fue contemporáneo de él, porque hay algo en ese sentido del cinematógrafo que es esencialmente contemporáneo. Es decir, por algo cuando escribimos los guiones los escribimos en presente, ¿verdad? ¿Por qué los escribimos en presente? Es un presente falso, quiero decir, nosotros escribimos cosas que todavía no sucedieron, pero sin embargo partimos de la base de que van a suceder, de que van a estar ahí. Y al mismo tiempo, cuando terminamos de ver una película, también hablamos en presente. A mí un par de veces me pasó, sobre todo con personas, para honrar un poco el imaginario de Marilyn Contardi, con personas más bien de campo, ¿verdad? Que decían, por ejemplo, veían una película y decían, estuvo muy bueno cuando él se cayó, y era una sorpresa, ¿no? Cuando hablaban en pasado. Uno no siente que Chaplin fue perseguido por la policía,
por 1 millón de policías, por un equívoco, con un pañuelo. Uno siente que eso es en presente, que Chaplin es perseguido por los policías. Uno dice, qué buena la parte en que él es perseguido. Eso es impresionante, que frente a digamos, uno tiene una experiencia de contemplar una imagen en la pantalla, pero uno siente que esa imagen aún está sucediendo, ¿no? Hay algo en ese sentido del cine que es esencialmente contemporáneo. Las imágenes siguen estando, aunque no estén proyectadas. Hay algo como de eso que es una especie de contemporaneidad esencial en el cine. En ese sentido, para llevar más lejos la teoría de Falco, todo cine es contemporáneo. El cine en sí mismo, el soporte cinematográfico que se proyecta a partir de siempre es contemporáneo. No así, uno no habla de esa manera, por ejemplo, cuando en un partido de fútbol, ¿verdad? Uno dice, Maradona les metió un gol en el pasado, porque Maradona les metió una única vez ese gol. Pero, sin embargo, del cine uno habla como si esas cosas siguieran sucediendo. Entonces la contemporaneidad es esencial al cine. Pero volviendo al tema de Becerro y la... digamos, una pregunta que tiene que ver con cómo pensamos el cinematógrafo hoy, en los problemas con los que nos vemos enfrentados quienes pretendemos seguir adelante con esas tradiciones hoy. Que no solamente soy yo, agradezco la distinción de Agustín de ponerme a mí en el centro de esas discusiones, pero supongo que somos todos los que tenemos adelante la misión de seguir haciendo películas. Y ahí hay una pregunta enorme en relación con la materia. Nuevamente, ¿es lo mismo tener un objeto como puede ser que Falco tiene, o leerlo? Quiero decir, ¿cuánto peso hay en los términos de la materialidad del objeto? Es decir, ¿cuánta importancia tiene el objeto? Sobre todo teniendo en cuenta cuando el cinematógrafo es precisamente etéreo, ¿verdad? Es decir, a mí me gusta, a Godard siempre se especializa en encontrar metáforas del cine a Van Lalletre, ¿no? Dice, utiliza la de Charles Cros, que es algo así, que habla de la máquina de las perforaciones, que es un collar de garras, refiriéndose a la perforación, ¿no? Y después, por supuesto, el famoso poema del viaje de Baudelaire. A mí, en cambio, humildemente, me gusta una frase de Paul Valéry, que citaba, creo que Oscar Mayer hoy también, que decía, fragmento terrestre, ese es el famoso cementerio marino de Valéry, dice, fragmento terrestre ofrecido a la luz. Es fantástica, ¿no? Es una definición fabulosa del cine, es como el fragmento terrestre que uno ofrece a la luz como si la luz fuese un dios. Bueno, esa definición tan hermosa, al mismo tiempo, habla de una particularidad del cinematógrafo, que es lo inmaterial, ¿verdad? Son un montón de concursos materiales que, en definitiva, se vuelve inmaterial. Por eso, uno puede mandar una película y se puede ver en un pequeño telefonito, al mismo tiempo que se puede haber proyectado. Evidentemente tiene que ver con eso, la difusión de los mecanismos numéricos y de extrema difusión de las películas. Entonces, ¿cuánto peso tiene la materia? Dicho de otra manera, ¿cuán importante es ver la película en proyección en relación con verla en el cine, en la sala oscura, como bien agradece Falco con relación a quienes le han apagado la luz en su momento? Y no lo dijo, pero cuando él ve Netflix, posiblemente se refiere a que no apaga la luz. Porque claro, porque la televisión no necesita que se apague la luz, ella misma es una luz que ilumina. Entonces, esa es una pregunta que a mí me parece interesante. ¿Cuánto importa hoy en día, cuando todos tenemos cámaras en nuestro bolsillo, cuánto importa la materia, cuánto importa la materialidad de lo cinematográfico? Es decir, cuando hacer una película era muy caro, porque la materia virgen era una cuestión por la que había que luchar, esa discusión estaba más o menos zanjada. Hoy en día, en que los números mágicos hacen que podamos filmar y filmar y filmar y filmar, ¿cuánta importancia tiene la materia? ¿Cuánta importancia tiene, por ejemplo, no ya estoy hablando desde el registro, sino el hecho mismo de la proyección? ¿Es lo mismo ver una película en la tele que verla en proyección? O, como dice aquí, permiso, ¿puedo tomar un texto que adivino que vos tenés aquí? Permiso, voy a hacer una... La revista de cine, sí, la cual... Sí, perdón, el índice, voy a mirar el índice 9, dice,
aquí dice, perdón. Y si volviéramos a la idea de que el cine es aquello que se proyecta, que necesita ser proyectado y que si no, no sirve, lanzo esa pregunta a la mesa y al público. También, a la idea del cine, que es eso que se proyecta, e incluso uno podría no ver, ¿no? Es decir, porque también otra cuestión es que sucede es que uno hoy hoy es imposible perderse una película, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, Claro, digamos, ¿cómo puede ser que no hayas visto tal película? Si la conseguís en internet, un amigo la tiene, etcétera, ¿no? Yo he visto, digamos, por ejemplo, digamos, recuerdo digamos, en nuestra época de videoclub, digamos, generación de videoclub, ¿no? Esa película que siempre quise ver, pero que en definitiva no se podía ver porque se había rayado el cassette. El videoclubista no tenía, y no pude ver hasta mucho tiempo después en que apareciera algún sistema en el cual, ¿no? Entonces, lo importante que yo considero también, que fue digamos, para mi formación como espectador de cine sobre todo, el hecho de estar mucho tiempo deseando un material y no poder verlo. Entiendo. También forma parte de una experiencia que ha desaparecido, y que también provoca el hecho de que hay muchas cosas que se miren, pero que no se miren con atención, ¿no? Es decir, y la idea, el mito de que está todo en internet, ¿no? O de que está todo en alguna plataforma de streaming, ¿no? Es decir, y bueno, ¿y para qué me lo voy a bajar si debe estar colgado? Y finalmente no está, ¿no? Claro. Y si no le dedicas el tiempo, también hay una especie, sobre todo en la expectación, pero que está directamente relacionado con la realización, para los realizadores, esto de que la película ya no es un objeto que provoque tanto deseo, ¿no? Claro. Que se pueda perder. Esa es la pregunta. Y esa es la materialidad también, ¿no? Esa es esencialmente la pregunta. Es decir, existe como el mito, como está viendo, estoy totalmente de acuerdo, que el mito de que el objeto ha desaparecido porque se ha convertido en una especie de código permanente de números en el cual uno puede acceder permanentemente. Es hecho eterno. Claro, sí, es como una especie de... Se diviniza, ¿no? ¿Verdad? Como esa especie de entidades. Hace que... está bien, todo lo que vos ¿cuántos años tenés? 32. Claro, entonces estás como tarde en relación con la experiencia que vos tenés de desear una película y que esa cosa... sos como una rara avis. Gracias. ¿No? Claro, porque en general la sensación que existe, y cada vez progresa más, es la desaparición del objeto, y la desaparición del objeto con la presunción de que ese objeto está. Claro. El objeto puede desaparecer porque existe una especie de confianza o de fe, podríamos decir de fe, con el mismo sentido en el que decimos fe en los términos religiosos, de que eso es algo accesible. Uno no genera deseo porque uno tiene la impresión de que es algo accesible. Eso genera una especie de límite que dice que lo que no es accesible no existe. Pero uno tiene fe en esa especie de universo proveedor, de universo omnipotente y omniproveedor, y lo que no está ahí es algo que no existe. Es cierto que eso implica un límite. En ese sentido, uno podría pensar que los objetos, entendido, espero que no interpreten esto como una forma muy sofisticada de promoción de los cuadernos de Beceiro, pero lo que quiero decir es que los objetos en un mundo que se adivina, porque estamos en el 2018, ya el mundo moderno, el mundo nuevo se adivina, ¿verdad? Y entonces, para los viejos, para los jóvenes es el mundo en el que viven, hay que ver si ellos pueden adivinar el mundo antiguo, ¿no? O, como decía Apollinaire, ya están cansados de ese mundo antiguo. Nosotros ya estamos cansados de este mundo novedoso, de este mundo nuevo, la novedad. Entonces lo que digo es, uno adivina una especie de mundo en donde los objetos y la materialidad puedan constituir misteriosa, milagrosamente, y eso sí, en ese sentido es atractivo pensar las vueltas de la vida, ¿verdad? Las sorpresas que nos da lo contemporáneo. Es decir, los objetos son
agentes de resistencia. Son como pequeños elementos, o sea, el talismán, la posesión de talismanes, la sucesiva posesión de talismanes, nos protegen de esa especie de avance de lo incorpóreo que se lo puede comer todo muy fácilmente. Entonces es interesante la idea de la materia como último lugar de la resistencia. Nunca pensamos que podíamos llegar tan lejos, ¿verdad? Supongo que quienes vivieron la Guerra Fría, que quienes vivieron las dictaduras, que quienes vivieron los horrores físicos del mundo, nunca podían pensar que la verdadera desaparición, que el verdadero esfumino del mundo que conocemos venía por un lado tan aparentemente inocente como códigos numéricos que lo prometen todo y que en definitiva no dan todo. ¿Pero es como espectador o como reflector? Un poco, vos sabés, te puedo tutear, ¿verdad? Tanto espectador. A veces no hay tanta diferencia. A veces no hay tanta diferencia. Cuando se trata de lo que uno podría llamar la conciencia, ¿cómo alguien me puede ayudar? ¿Alguien tiene más o menos de memoria el primer manifiesto surrealista? No. Breton habla algo así de la conciencia poética de los objetos. Algo así, si alguien sabe, bueno, veo que no está muy de moda el tema. La conciencia poética de los objetos. Y la conciencia poética del objeto es común a ambos enemigos, el poeta y el espectador, ¿verdad? O sea, la conciencia poética de los objetos es algo donde ambos estamos más o menos en la misma trinchera. Quiero decir, frente a la situación de que el mundo se convierta en una ilusión, pero en el sentido negativo, hay algo del objeto, de la materia, de la materialidad. En el sentido, por ejemplo, temo estar siendo muy abstracto, vamos a una cosa muy concreta. Y tiene que ver nuevamente con la fe. Bueno, pero es que está bien. Si está en la revista esa también. Uno dice, por ejemplo, antes uno veía una película, y hay dos citas que son de lugares diferentes de la Cortina de Hierro. Una de esas citas es en referencia a la película Tierra de Faraones de Howard Hawks. Y la otra cita es una película de Sergei Eisenstein que se llama Iván el Terrible, la primera parte, la que es blanco y negro. Y hay dos escenas que ustedes sin duda recuerdan, son dos escenas con panorámica. La de Hawks se ve una cantidad infinita de extras llevando adelante por las arenas de Egipto los grandes bloques que constituyen las pirámides, que van a constituir las pirámides. Y en la de Eisenstein es más famosa todavía y más memorable para los cinéfilos, que se ve la cara de Cherkasov y la barba, esa especie de barba espiralada que tiene, y atrás una larga multitud de personas. Bueno, la emoción que provocan esas imágenes no es del todo ajena a cierta sensación de vértigo provocada por el hecho de que uno tiene la certeza de que toda esa gente estuvo ahí, ¿no? De que hay algo en esa imagen que tiene que ver con el concurso real de toda esa multitud. Y ahí llegamos a un punto esencial del cinematógrafo, que es la capacidad de representar las multitudes. La multitud, que tanto desvelaba a Baudelaire nuevamente, y que después, bueno, no hagamos grandes genealogías que aburren, pero bueno, la multitud en el cine, que uno ve, por ejemplo, la película de Hitchcock, ¿cómo se llama? La que se muere el chico con una bomba, creo que se llama chantaje, ¿verdad? Blackmail. Sabotaje, exactamente, la primera, sabotaje. Entonces que se muere el chico con una bomba y uno ve esas escenas en donde están las grandes cantidades de personas y el niño tratando de abrirse. Bueno, hay algo de ese concurso de personas estando ahí que genera un tipo de emoción diferente de todo lo que habíamos visto antes, ¿verdad? Y entonces, hoy, lo grave, hoy que sabemos que esas grandes multitudes se logran mediante pequeños artilugios digitales, no solo pensamos
esto no fue hecho de esa manera, sino que ni siquiera el espectador deja de hacerse la pregunta, deja de pensar, ¿habrán estado ahí todas esas personas? Ya da por sentado que eso obedece al mismo truco. Entonces hay algo, ni siquiera siente que eso pueda existir, que el prodigio analógico, que el prodigio dentro del orden de lo real pueda llegar a existir. Y entonces hay una ilusión que se pierde, no ya no una ilusión concreta, particular, sino la posibilidad de una ilusión, la posibilidad de creer en el cine como disparador de circunstancias anómalas. Y eso sí es un problema. Ahí yo siento que hay algo de la desconfianza en la materialidad que es capaz de cargarse al cine. Entonces, pregunto a mi compañero, pregunto al coordinador Beceiro, ¿cómo debemos proceder los cineastas para recuperar esa posibilidad de creer en esa forma particularísima de magia que el cine encarnó durante tanto tiempo? Creo que eso te correspondía a vos, pero bueno, uno se va... No, una pequeña cuestión en relación a algunas cosas que se han dicho. La película de Hitchcock mencionada es la adaptación de El agente secreto de Joseph Conrad. Como había hecho la adaptación de otro agente secreto que es el de Allende, entonces no se podía llamar agente secreto. Entonces, eso, y está, es la chica, Silvia Sidney y Oscar Homolka. Exactamente. Bueno, dejando eso, retomando otra cuestión, vos dijiste, presentaste de una manera novedosa algo que en alguna ocasión se discutió en esta misma sala respecto a esa cuestión del presente del cine, digamos. Porque todos sabemos que todo el mundo, salvo Gilles Deleuze, está de acuerdo en que el cine es presente. Deleuze lleva una especie de campaña militante para tratar de probar de que no es así. Bueno, es un... Ya no se puede defender. Digamos que supongo que quedó en minoría. Digo, vos retomás eso y efectivamente cuando uno ve una película ve algo que está sucediendo. Es el presente de eso que está viendo. Por eso uno teme el futuro. Y si es pasado tenemos que hacer algo, entonces lo mostramos en blanco y negro. Qué sé yo. Bueno, esa es una cuestión. Ahora bien, si he entendido bien, hay... Por un lado, una cuestión que concierne a las nuevas condiciones del espectador, debido a que se ha visto que hay muchas formas de ver cine, al parecer. Y hay, en ese aspecto, una especie de resistencia por parte tuya explícita respecto a que hay que volver a ver películas como La Flor, como se vio La Flor, en esta sala, en esa pantalla y a oscuras, digamos, que eso es la condición. Porque si no, deberíamos plantearnos la pregunta de qué manera hacemos un cine que se adecue a las nuevas condiciones de visión de las películas. Y en consecuencia, debido a que vamos a ver, a que podemos llegar a ver en el celular, en fin, podríamos decir, bueno, eliminemos los planos medios, debido a que ahí no se va a ver, qué sé yo, entonces, más, podemos llegar a eliminar los planos generales, podemos llegar a eliminar casi todo y dejar eso. Y también podríamos decir, como se va a ver ahí y en un ambiente en el que se va a estar ahí, qué sé yo, comiendo y viendo eso, también tenemos que nuestras anécdotas, nuestras historias, lo que contemos, tiene que también ser un poco simplificado, digamos. Eso es lo que conduciría a nuestra adaptación a las nuevas condiciones de difusión. Ahora, te interrumpo. Estás hablando como si esa tradición y como si esa práctica no existiera. Y siento que no es así. Siento que hay una larga tradición de eso mismo que estás diciendo y se llama televisión. Sí, y también cine. Ok. Digamos, las formas de... televisión, la cosa de estar ahí, en una cosa chiquita y llamando la atención a los que están tomando la comida, se llama televisión. Sí, pero también se llama cine, visto en esas condiciones y en el celular y qué sé yo qué. Es televisión.
Vos decís que la forma de difusión yo digo que lo que se da por televisión se llama televisión. No, está bien, pero no estamos hablando de lo que se da por televisión. Estamos hablando de eso que puede ser visto de diversas maneras. Se puede ver en la computadora. ¿Qué se llama? ¿Computación? Digo, y llegando al extremo de... No era un programa de computación. Bueno, o el extremo, abandonemos las cosas intermedias, vayamos a ese señor que ve en el celular una señora, los señores, señoras y señores que ven en un celular eso que yo llamo cine por algo muy simple, porque el cine es el hermano mayor de todo, porque tiene una historia, una teoría, tiene Codicia, le decíamos a Avaricia en nuestra época cuando la veíamos, Codicia de von Stroheim o Potenkin, etcétera, etcétera. Tiene todo, digamos, y todo lo otro podemos verlo como eso visto de otras maneras o con características particulares. Ahora bien, tengo la impresión de que aquí tenemos a resistentes. ¿Ustedes resisten a eso? ¿De qué manera? Yo creo que hay lo que se produce es una reducción con la novedad tecnológica, combinada con el efecto cinematográfico, ¿no? Digo porque uno puede, por ejemplo, vuelvo al caso paradigmático de Netflix, y uno ve que la imagen está construida, no es cinematográfica, pero está construida a la manera de cómo se ve una película, digamos, ¿no? Y eso es muy claro en la fotografía, por ejemplo. Sin hablar que todas las materiales de Netflix parece que los hizo el mismo director de fotografía, además, pero salían. Y el mismo director, si es que había. Pero hay una reducción de lo cinematográfico, no a lo narrativo, sino al argumento, ¿no? Hay una eliminación de lo visual, una eliminación de la práctica del montaje, hay una reducción al argumento. Ahora, esos son los adaptados. Ustedes claro. Resisten. A ver cómo se resisten. No, estoy viendo con qué nos enfrentamos, tratando de pensarlo. Yo creo que hay que, digamos, en principio, habría que pensar de qué manera uno se apropia de esos objetos, digamos, también, ¿no? Porque, ¿cuál es qué es algo de eso que vos nombrás visto en un celular? Y bueno, esto que me parece que estoy diciendo que estoy una historia, ¿no? Un relato, que podría tener forma audiovisual, pero que también podría ser un folletín, podría ser un cuento que me cuenta alguien, ¿no? En todos casos, ver, bueno, habría que pensar si hay algún ejercicio a partir del cual el cine de celular, si es que eso es posible, ¿no? De alguna manera reposiciona a la herramienta con sus limitaciones, porque también una cuestión que el cine siempre tuvo, y de qué maravilloso, son sus limitaciones. La técnica siempre es limitada. Eso es lo... qué sé yo, primero, la imposibilidad de reproducir el color. Antes, la imposibilidad de sincronizar el sonido de manera rigurosa. Es decir, que en la limitación que lo lleva el cine, entre otras cosas, por ejemplo, los 20, a su periodo de mayor esplendor visual, ¿no es cierto? Ver cómo la limitación de ese objeto, por ejemplo, el celular y ¿no? puede o no constituir un lenguaje cinematográfico, no sé. Otro, quizá, ¿no? O alguna hibridación, porque también si estamos hablando de lo contemporáneo, estamos hablando de lo diverso, necesariamente, ¿no? Que es lo que se dijo en la apertura de esta jornada, digamos, ¿no? De la heterogeneidad de lo diverso. Entonces, ver, bueno, pero también cargar ese objeto de historicidad. Es decir, si estoy viendo algo en el celular, me pasa, por ejemplo, en este documental este documental que se ha pasado tanto por televisión, en el que Scorsese hace un viaje por el cine italiano a partir de su biografía. Él cuenta que ve Paisà en la televisión, en una copia malísima, que casi ni se veía, era una imagen negra con algunas señales de imagen, pero que la película llega a él como si lo hubiera visto,
pero bajo la certeza de que esa película era una mala copia. O sea, ¿cómo es que se ve tan mal? Y porque no llega así, estamos a miles de kilómetros de Italia, esta película llega así, no llega así. Y es lo que podemos hacer, ¿no? Está bien contextualizada, o sea, él la ve mal, pero contextualizadamente, la contextualiza. Es una mala visualización. A mí me ha pasado, ¿no? Videoclub de vuelta. La cantidad de películas que he visto de manera horrenda, no sé, les ha pasado a todos, ¿no? Es decir, todos los VHS, que es un formato horroroso, ¿no? Que es, ¿no? Una etapa negra, digamos, de la reproducción, ¿no? Ahora está volviendo. Sí. Y entonces, digamos, pensar, bueno, a ver, ¿cómo? La pregunta sería, si fuera posible eso, si fuera posible cargar de historicidad al objeto, es decir, al celular, por ejemplo, y proponerle al espectador, no simplemente un relato vaciado de narración, o sea, vaciado de procedimientos que hagan algún tipo de contacto entre alguien que hace un anunciador, alguien que hace algo, un director de cine, y alguien que lo ve, que es simplemente el relato vacío, si eso es cine. Yo creo que es posible que exista algo, ¿no? Celularismo. ¿Hay alguna prueba? No. Yo hoy filmé unas cosas ahí en la quinta tuya. ¿Sí? Pero no me convence. No hay ninguna. Está la cuestión de la parte como de exhibición, ¿no? de ver, ¿no? Y está la otra cosa que vos acá mostraste y que vos habías escrito en tu artículo diciendo, antes una multitud, un plano de una multitud era la certeza de que había habido una multitud frente a una cámara. Ahora ya esa certeza desaparece, porque todos sabemos que se puede meter de a uno y entonces puede no haber existido nunca materialmente esa multitud frente a la cámara. Esta es otra cuestión, que ya no es el señor del celular, al cual al parecer, digamos, alguna vez trataremos de hacer algo especial para él, sino es otra cuestión que tiene que ver con esos procedimientos que son como de postproducción, no sé bien qué, es decir, todos esos procedimientos técnicos que conducen a que algunas de aquellas cosas hayan desaparecido. Ni que hablar de las películas esas en 3D, que uno se pregunta cuánto debe durar un plano en 3D, porque como se lee medio raro, el 3D, ¿cuándo hay que cortar ese plano? Para mí es un misterio completo, no sé cómo hacen esas personas, pero cortan, cortan y siguen adelante. Debe ser con una tijera gruesa. No sé bien, todas las capas, Hay que cortar a lo largo, no sé bien. Con dos tijeras. ¿Cómo se ve? Esto es una serie de cosas que tienen que ver con los procedimientos tecnológicos que se usan actualmente y que quizá, digamos, sean obligados si alguien quiere tener una. Pero también en ese caso, y quizá en algún momento pasaremos a ver algunas cuestiones más concretas de la película de Mariano, pero también en eso tengo la impresión de que sos un resistente también para eso, de que te da no sé qué, que una multitud sea la adición de lo mismo. Tengo la impresión de que es así, siguen siendo resistentes. Y más aún con la fotografía, ¿no? Porque, bueno, el caso de la multitud, el número, ¿no? En el caso de la fotografía, en el cual, digamos, el proceso de postproducción te demuestra que la mayor parte de la imagen está construida después del rodaje. Claro. Cuando la proeza del... Cuando la sería falsa. Exacto. Cuando en realidad uno ve una película de cine negro, de entre el 32 y el 48, ¿no? Y la proeza de este director de fotografía para construir esta imagen, ¿no? Esta visualidad, etcétera, ¿no? Que requiere es esfuerzo y es trabajo
y uno lo está presenciando, y lo está viviendo en tiempo presente, como dice Mariano, ¿no? Sí. Cuando la imagen contemporánea por lo general delega a la postproducción la estética visual, ¿no? Adelante, sí. No. Déjame, entiendo tu objeción. En principio hay algo que me parece interesante. Me estaba acordando antes, mientras hablaban ellos, de que parecería melancólicas nuestras observaciones, como que melancólicas, como si estuviéramos, claro, como lamentando y pensando en una época mejor. Y entonces, cuando Agustín dijo la frase cine de celular, pensé inmediatamente en la ponencia de Aguirre en la reunión del 57, que tuve oportunidad de leer, Raúl Gustavo Aguirre. Y entonces, que tenía su propia operación discursiva, como Falco dice, el cine de celular. Su enemigo en ese momento era la literatura de kiosco. Él hablaba de la literatura de kiosco. Creo que citaba a alguien más, no sé si a Edgar Baile, uno de sus amigos, decía la literatura de kiosco, refiriéndose a los libros que se vendían en los kioscos, y oponiéndole, bueno, la poesía, lo que todos suponemos que es la poesía, no sé qué. Supongo que él pensaría en los poetas que le gustaban a él, en Saint-Jean Perse, al quien cita varias veces, a René Char, bueno, etcétera, que todavía estaban vivos en ese momento, ¿entendés? Y en términos de cine, en el 57 no olvidemos que todavía no había llegado el año 59, donde se habían hecho un montón de películas. Quiero decir, no se había filmado La Dolce Vita, no se había filmado Sin Aliento, supongo que estaba en preproducción Los 400 Golpes, no se había filmado Shadows, no se había filmado prácticamente nada, ¿verdad? Y André Bazin estaba vivo. Entonces uno dice, en esa época ya teníamos que hablar de resistentes e integrados. Uno podría pensar, bueno, por fortuna, los resistentes e integrados estuvieron siempre, y que estas discusiones sirven solamente para, son casi como reuniones morales, ¿no? Donde uno reafirma su propia moral o discute, son discusiones morales. En ese sentido, la pregunta de la persona que preguntó me parece pertinente. Y por supuesto que no está en discusión la posibilidad de generar belleza a partir de las máquinas que generan postproducción, que trabajan el color, por ejemplo, que en general se llama... Pero vos fíjate, en esa misma revista hay una cosa que es los coloristas, frente a los cuales si tuviera un sombrero me lo sacaría. En general, no hacen un trabajo similar al que hacía el director de fotografía o los grandes directores de fotografía que recordamos. Es decir, no suelen hacer ya la misma frase corrección de color es una frase muy normativa. Es decir, como si existiera un color correcto y los operadores tuvieran que corregirlo. Quiero decir, como si a nuestros coloristas de postproducción no les estuviera permitido, y es falso porque sabemos que eso existe, pero en principio no les estuviera permitido la posibilidad de la poesía, como la posibilidad de generar belleza y de generar formas nuevas a partir del objeto inicial. Por supuesto que, quiero decir, misteriosamente las personas que, salvo algunos casos extraordinarios, las personas que se ocupan del color, misteriosamente no parecen muy preocupadas en el color de la misma manera en que estaba preocupado por el color, por ejemplo, Matisse, ¿no? Que era una persona, para citar a alguien a quien el color parecía importarle mucho, ¿no? Parecería ser una especie de trabajo más burocrático, de emparejar, ¿viste? Ese tipo de cosas, ¿no? Emparejar cosas.
hay un punto en ese sentido donde los nuevos oficios surgidos a partir de las técnicas numéricas no parecen tan dedicadas o haberse tomado el permiso de estar igualmente dedicadas a la belleza. Quiero decir, y en ese sentido, la pérdida del concurso de lo real, bueno, complica un poco las cosas, ¿entendés? O sea, cuando se me ha dado por citar poetas franceses, discúlpenme, por ahí fue por los buenos poetas que hablaron antes, pero me puse como en una sensibilidad así. Hay una frase que me parece que es evidentemente fotográfica de Apollinaire, que en uno de sus poemas dice algo así, alguien me corregirá, pero dice algo así como: la ventana se abre como una naranja, el bello fruto de la luz, le beau fruit de la lumière. Y entonces hay algo de eso que uno naturalmente emparenta con una experiencia de cine, ¿no? Que cualquiera que haya filmado, digamos, con las orejas en alto, conoce la idea de la ventana se abre como una naranja, el bello fruto de la luz. Bueno, es una palabra que todos los cineastas, es una frase hermosa que todos los cineastas rápidamente entendemos. Y sin embargo, no parece que esa preocupación esté dentro de las preocupaciones posibles para los coloristas, ¿verdad? Sí, claro. Hoy dijiste hace un ratito nomás, los buenos directores de fotografía, algo así dijiste, ¿puede ser? No lo sé, a ver. Los buenos es Yo vengo del palo del arte y por ahí me suena mucho como la idea del artista que se ocupa de hacer toda su obra y es como el buen artista. Sí. Con el cine pasa algo muy similar, esto de el director que genera la idea, pero que no es tal vez quien después hace todo lo demás, sino que delega el trabajo, lo que vos estás diciendo. En el arte pasa exactamente lo mismo, el artista tiene la idea, pero... No. Estoy totalmente de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con vos. No, para nada. No, creo que tenés razón. Creo que si dije eso se malentendió. Dice que parecería, según lo que yo hablo, que estuviera como solamente adjudicándole valor o capacidad creativa al director y desmereciendo... No, bueno, dice que existe una idea. Claro. Dice que parecería que, según lo que uno está diciendo, que solo hubiera un genio que inventa todo y que después los pequeños oficios fueran... Claro, sí, no. Si se entendió eso... Pero pará, le quiero aclarar a la señorita que no, en absoluto pienso eso, más bien pienso lo contrario, al revés. Me da la impresión de que es cierto que en el arte pasa eso y tiene que ver, por supuesto, con otro problema, al cual ni nos estamos asomando, que es que también tiene que ver con una puesta en jaque de la idea de la materia, ¿no? O sea, la idea de que el artista es el que tiene las ideas y que después los dueños de la materia son unos pelotudos, digamos, son unas personas que no importan para nada. Claro, yo no, en absoluto estoy diciendo eso, más bien pienso lo contrario. Pienso que las personas que manejan la materia son tan responsables. Por eso pienso que, digamos, cuanto menor control exista en relación con la materialidad, de pronto se prende la luz. Esa es la de Apollinaire, el bello fruto de la luz. No. Pienso que es el sindicato de coloristas. No, pienso que no. Pienso que precisamente cuanto mayor sea el concurso de personas que participen del objeto, mayor es la posibilidad que se abra a esos juegos. No, estoy absolutamente de acuerdo con vos. Sí, comparto lo mismo y me apresuro a estar de acuerdo con tus conclusiones. No quiero decir para nada, si se entiende simplemente como el objeto... Bueno, pero está bien, pero yo estoy... Bueno, de eso se discutirá después, pero no, que no se entienda solamente como la proyección del genio, eso me parece... Sí, pienso que la creación es forzosamente, pero infinitamente más múltiple, no es solamente con las personas que participan en eso, sino con el... Bueno, pero eso es otro tema. Y eso no es de la... Ahora estamos hablando de los problemas de la contemporaneidad, entendida como lo que nos pasa ahora, los que queremos hacer películas. Pero para mí está bien lo que dice, yo estoy de acuerdo. Yo no estoy tan de acuerdo. Pero tomo como ejemplo tu película, La Flor. Sí.
digamos, los títulos finales de La Flor nos informan de la participación de numerosas personas. Ahora, a nadie se le ocurrió traer a todas esas personas acá para sentarse, para que discutamos a partir de la película. Vino Mariano Ginás no por casualidad, no es uno en una lista de gente que ponía a venir. Es porque es, en cine, el director de la película es el que tiene esa idea, la palabra muy justa de delegación en diversos ámbitos, y siendo finalmente el responsable mayor. Nadie disminuye el trabajo de nadie, pero al mismo tiempo, vos hablaste de control, creo que aludías a... Pero eso no tiene tanto que ver, no tiene solo que ver con la situación tecnológica actual. Siempre fue así. No. Siempre. Siempre estuvieron todas las numerosas personas que en las diversas etapas se llamaba corrección de color en un momento, etc. O sea que, digamos, sería fácil ponernos todos de acuerdo en que todos vamos juntos. Al mismo tiempo, debemos ver que en este caso particular de la película y en general cuando uno considera las películas que más aprecia, digamos, no es que todos sean igualmente responsables, no es así. En consecuencia, esta cuestión, digamos, deberíamos no estar tan rápidamente de acuerdo. Sí, no, por favor. No, digamos, parece que nos las agarramos con los coloristas, pero... claro, pobre. Pero sí pasa algo con la postproducción que para mí es paradigmático, que es muy sintomático, sobre todo, que es, digamos, cuando uno hace una película, los medios son muy restringidos, ¿no? Es decir, las libertades son muy pocas, por lo general, a veces más, a veces menos, sea cual sea el contexto de producción, siempre uno siente la necesidad de tener más de lo que tiene, y hay algo que sucede, es que la postproducción en realidad, entendida convencionalmente, digamos, es el cumplimiento de ciertas pautas establecidas en una planificación inicial. Entonces, en realidad, lo que hace el colorista es hacer lo que ya estaba pensado y determinado antes de su intervención. Claro. Cumple esa función. Corrige. Está bien. Y eso, por lo general, en el montaje clásico, eso es lo que plantea, ¿no? Es hacer realidad aquello que fue conseguido antes, ¿no? Y en ese sentido, digamos, los creadores de cine entienden que, por ejemplo, hablamos de Howard Hughes, por ejemplo, el caso de que si alguien que no tenía libertades, código Hays mediante, y en el centro de la industria, quizá era un director en sus condiciones, pese a su maestría, ¿no? ¿Cuál es el momento en el cual puede haber algo verdadero? El rodaje. Porque es el único momento en el que el equipo se asegura, el director y su equipo pueden asegurarse de que hay algo verdadero, artísticamente hablando, es el momento que hay una cámara y algo para filmar. Y lo que sucede es que esos procesos posteriores, muchas veces, le quitan a la película esa sensación que después en una proyección se repone de la idea de que existe, falsa, pero una experiencia al fin, de que hay algo verdadero ahí, ¿no? Y que está en el origen del cine, que es documental, digamos. Entonces, hay una... Se nota que pasó por el taller. Pasó por el taller, no. Pero la sensación sería como, digamos, estos procesos que se convencionalizan, lo que hacen es como desdocumentalizar el cine, es decir, lo hacen como, digamos, generación 3D de por medio, corrección de color, propuestas sonoras en las cuales no se conserva nada del sonido directo, etc. Lo que hacen es transformar a la película en algo completamente diferente de aquello que nosotros estamos comentando en términos cinematográficos, que es en la película en la cual, pese a todas las limitaciones que tiene, existe algo, o existe la esperanza de que algo había delante de la cámara, que es la esperanza del espectador cinematográfico. Sí.
Al mismo tiempo hay una paradoja ahí, en lo que vos estás diciendo. Porque vos estás diciendo, imaginemos, salgamos de Howard Hawks, que es el caso de los estudios de Hollywood, donde la división del trabajo era flagrante. Pensemos en un director que escribe una película, la filma, la edita, la sonoriza y la mezcla. Vos decís que el momento de mayor libertad es el momento del rodaje. Yo me apresuro a coincidir, al mismo tiempo, no puedo dejar de evitar, que es el momento donde existe menos control, es decir, donde ese señor deja de estar en la soledad de su escritorio o de su mesa de montaje y se tiene que enfrentar a la falta de control per se, que es el mundo. Entonces, ahí hay una paradoja. Es decir, el momento donde teóricamente goza de mayor libertad es el momento en donde se ve enfrentado a las mayores complejidades. Y entonces ahí es donde a mí me interesa generar la discusión, no por supuesto con Beseiro, pero sí en relación con la idea autoral. Yo no creo estar siendo demagógico o llevando adelante una operación demagógica cuando digo que cuando se dice que La Flor es de Mariano Ginás, yo lo siento como algo falso. Yo no creo estar ejecutando una acción populista o para que se queden contentos los asistentes de producción. Yo honestamente siento que ese de es algo que no solo no responde a lo que sucede, porque digo, las películas, en principio, yo no siento que sean de nadie, sí, más allá de que uno dice la película de Wells, la película de tal, de una manera superficial, pero si hay que ser levemente menos superficial, yo no siento que eso respete la manera en que las películas son hechas, al menos por mí. Yo siento que efectivamente hay un concurso y evidentemente las películas son imaginadas por mí. Quiero decir, si ustedes han visto las películas que yo hice, son profundamente deudoras de lo que yo imaginé, pero solo de lo que yo imaginé. Digo, después hay una especie de intervención de otro montón de factores que, si bien no forman parte de la imaginación, no forman parte del momento de concepción, forman igualmente parte de la película en tanto materia. Quiero decir, el ejemplo más evidente tiene que ver con los actores, ¿verdad? O sea, con los actores, evidentemente uno es el que elige, el que dice qué es lo que tienen que decir, a veces el que va corrigiendo, el que maneja sus músicas, pero uno de ninguna, no solo yo no soy el creador y el autor de la cara de mis actores, sino que ciertamente Rossellini no es, ni Rossellini ni Hitchcock son los autores de la cara de Ingrid Bergman, ni Chaplin es, bueno, Chaplin es por ahí un poquito más, mal ejemplo, sí, saltear, digamos, pero para mencionar a Marilyn, cosas que le gustan a Marilyn, ni Griffith es el autor de la cara de Lillian Gish. Ese autor, no sé quién es, Dios, podríamos decir, si Dios existiera, o la cámara. Muchas veces uno tiene cierta especie de tentación, ya que hablábamos de la conciencia poética de los objetos, yo muchas veces tuve la tentación de decir, la cámara es más autora de esta película que yo. Y en ese sentido, a mí me cuesta un poco. Si bien fui criado en la tradición autoral, por supuesto, no puedo dejar de sentir que la tradición autoral me lleva a la observación de esas paradojas, que precisamente, como creo en la teoría de autor, me tengo que enfrentar, una vez que ya la idea está ganada, que ya ese terreno está ganado, me tengo que enfrentar a que, a diferencia de otras disciplinas, como por ejemplo la literatura, nuestra capacidad de trabajar sobre el material es limitada. Es decir, que no es lo mismo escribir una novela que lidiar o que llevar esa especie de extraña versión de la novelística que es aquella en la cual uno va haciendo malabares con el mundo. Yo tengo que admitir que eso a mí no me resulta similar. Dale. Que creo que son construcciones colectivas que valoran el trabajo de todos, que todos Sí, pero no. es obra de autor, que tus películas
Sí. un anónimo director. No, por supuesto, sí. Bueno, precisamente por eso me siento en la capacidad, con la autoridad de decir que así como yo he tenido muchas ideas, todas, podemos decir, en las películas que yo tuve todas las ideas. Es así. Y son películas de 14 horas, con lo cual hay un montón de ideas. Multiplicá y vas a encontrar un número de ideas alto. Aún así, cada vez siento menos derecho a atribuirme la película en su totalidad. O sea, siento que lo que yo hago es trabajar con un material complejo, con un material en donde lo que a mí me gusta de la película no fue inventado por mí, para decirlo de alguna manera. Donde lo que yo disfruto de la película, lo que a mí me hace vibrar, son cosas que están afuera de mi cabeza, y que precisamente eso es lo que me parece extraordinario del cinematógrafo, que es que uno se relaciona con elementos extraños a uno, ¿entendés? Bueno, eso también se le puede decir a un fotógrafo. Sí, claro. Bueno, es la segunda de la que más se puede decir. Todo me parece, toda la relación, hay una relación con la materia que se resiste a ser trabajada, sea más visible o sea menos visible. En el cine es más visible, hay mucha gente trabajando, ahí están los particulares ramos, todo. En otro va a ser la literatura, pero la literatura también. Sí, pero no es solamente más visible. Por supuesto, pero no es solamente más visible, es más, hay más resistencia. Está bien, pero eso, pero a lo que quiero decir es, eso es una observación poética. En el cine no es una observación poética. Bueno, el teatro también, bueno, estamos citando las artes, donde se comparte el mismo problema. Lo que quiere decir es evidente que cuando Rodin hace, ¿cómo se llama? Un grupo de Rodin, está escuchando voces y está trabajando su historia, y están los modelos, y etcétera. Pero uno sabe también que el que opera la materia es él. Y en ese sentido, en el cine es muchísimo. Lo que quiero decir es, yo tengo que hacer una operación, que por otra parte me parece levemente mezquina, para desligarme de todo eso y hablar como si eso fuera así. Quiero decir, en el caso particular de la película La Flor, y no quiero que todo se gire en torno de esto, de verdad, en principio por una mínima cortesía con mi co-keeper, y por otro lado, por cuestiones de buen gusto, me parece, pero yo siento que no cualquiera, pero hay 15 personas que podrían estar acá hablando como estoy hablando yo. Y si no fueran posibles de hablar con la misma elocuencia, yo también podría hablar con la misma elocuencia de películas que yo no hice. Tiene que ver con cierta elocuencia que tengo yo. No. Bueno, así que como está esta persona, en lugar de las 15 que podrían hablar, yo desearía plantear algunas cuestiones que conciernen a tu película. Pero todos estamos acá. Estamos acá y estamos porque tu película... Entonces, por ahí podés hacerle preguntas sobre mi película a él. Claro, o a las 15 personas, o a ustedes, a todas. Bueno, eso es una broma. Porque la persona más capacitada para contestar alguna de las preguntas que voy a intentar plantear es Mariano Ginás. No hagamos una broma, digamos. No. Pasemos. Primera cuestión. ¿Qué quiere hablar Oscar? Pobre hombre, si no va a quedar en la reunión de arte contemporáneo que no quiere hablar. Pero, Oscar... Con algo que ni ellos saben que me dan. Eso dice. Muy bien. Muy bien. Es demasiado, medio minuto. ¿Un medio minuto? Fue excesivo ese medio minuto. Mira, se fue la chica de los coloristas. Y bueno, no, pero... no, está ahí. A ver. Las amigas. Traduciendo, digamos, es obvio que estamos hablando de los materiales que el cineasta maneja. Sí. Tomando
La Flor, en particular, digamos, aparecen algunos elementos que plantean, digamos, interrogantes que desearía plantearte a vos en este momento. Sí. El primero de esos elementos es quizá eso de lo cual cada vez que hacíamos una nota para la cuestión de la procesión de la Flor, empezaban todos los periodistas y todo eso, empezaban diciendo, ¿cómo? Una película de 14 horas, la duración. Sí. Y entonces uno se armaba de valor y decía, bueno, en fin, la duración es una cuestión. El cine, ¿cuál era la duración de la primera película que se proyectó y que se pagó de entrada? 1 minuto. 100 años después se hizo una especie de... pero eso era una agachada que uno decía, porque, digamos, hay una estandarización de la duración alrededor de 1 hora y media que se produce bastante rápido. Pero nosotros tenemos la experiencia de muchas películas que duran mucho. Ahora bien, esa cuestión de la duración, más, ¿cuáles son los materiales de tu película? Bueno, primero son las historias que la película cuenta. Segundo, digamos, el tercero sería el cine, porque en la tercera parte entra el cine, aparece el equipo de filmación y lo que aparecía de una manera un poco más sutil cuando el director nos decía, sí, estas historias son de esto, bueno, ya ahí vemos a un desorientado equipo de filmación que además cabe en un auto, digamos, que aparece como un elemento... eso. O sea que hay duración, historias... las actrices, desde el primer momento, vos decís, en el primer minuto, vos decís, esta es una película con las actrices, para las actrices, etcétera, etcétera. O sea que las actrices tienen entre los materiales esos una cuestión. Bueno, duración, historias, actrices, el cine, todo eso está planteado en tu película. Sí. Sí. ¿Qué podrías decir de algo de eso? La primera de esas cosas tiene que ver exactamente con las chicas, en el sentido de que las 4 actrices, hablo de las 4 actrices, a diferencia de otro montón de actores que también están, pero en el caso de las 4 actrices eran, cuando vos decís, Marilyn, la resistencia de los materiales, eran ellas el material que debía resistir, digamos. Eran ellas el material con el cual uno tenía que enfrentarse. Por supuesto que inicialmente era un material dócil, porque en principio eran actrices, a diferencia de una película en donde uno de pronto tiene que filmar con un personaje o con un no personaje que puede resistírsele, quiero decir, como un tópico permanente del cine documental, en donde el personaje puede ofrecer determinada resistencia. De antemano, ellas no solo estaban a favor de hacer la película, sino que eran muy buenas en sus tareas, tenían habilidades similares a la película. Entonces, precisamente la película tenía que ser un artefacto que se nutriera de eso, de esa resistencia, y a la vez que fuera creando sucesivas resistencias. Digamos, en ese sentido, la relación con las 4 actrices yo creo que es el trabajo central de la película hasta último momento. Entonces, a medida que la película, uno podría pensar en un animal salvaje, ¿verdad? Constituido como el cancerbero por 4, perdón si suena como violencia de género esto, un cancerbero con 4 cabezas, ¿verdad? Femeninas. Y entonces, al cual uno tenía que ir domando. Bueno, como todo el mundo sabe, los procesos de doma requieren diferentes etapas, ¿verdad? O sea, primero, entonces cuando parecía que uno ya había domado determinado aspecto, tenía que enfrentarse al siguiente, y después al siguiente, y después al siguiente. Y la tensión de la película, digamos, el peligro que uno iba a sentir en la película, tenía que ver con esa especie de permanente oscilación entre tener, quiero decir, para decirlo muy a grandes rasgos, en la primera, si ustedes vieron la película en 3 partes, en la película uno podría pensar, en la primera parte, en una cosa más convencional, digamos. Las chicas tenían que actuar bien, historias más o menos disparatadas o banales, ¿verdad? Tenían que generar determinada intensidad
dramática a partir de historias, la primera era una especie de tontería de momias, una cosa que podría ser una película, pero efectivamente el argumento de una película serie B de los años 40, que no tenía ningún interés más allá de que estuviese armada o interpretada con cierta verdad. Ya en la segunda había un poco más de extremar las capacidades, las habilidades de las 4 comediantes, ¿verdad? Había que llevarlas hacia un lugar donde tenían que actuar más, digamos. Yo siento que en esa segunda parte de la primera parte de la película, en ese segundo episodio, se actúa más de lo que en general se actúa en cine. No, se grita más, hay larguísimos monólogos que tienen que estar dichos de cierta manera. Entonces había como una especie de juego con las comediantes, de decir, perdón, el galicismo de las comediantes o las actrices, había como una especie de cosa de decir, bueno, tienen que actuar mucho, tienen que estar mucho y son un poco la energía que vibra en la película. Ya después viene la famosa segunda parte de Las espías, en donde ya hubiera sido, para seguir hablando de peligro y de tensión, ya hubiera sido un poco redundante, ocioso, seguir haciéndolas trabajar a partir de sus habilidades físicas como intérpretes. Más bien había que proceder a otra cosa, y esa otra cosa podríamos decir que era cierta forma más cinematográfica, es decir, tenía que ganar lo cinematográfico, tenía que ganar determinado juego con la imagen, ¿verdad? Y entonces ahí tenían que ya ser actrices de cine, no actrices que estaban yendo en contra del cine, sino se tenían que convertir en actrices de cine y tenían que pasar a una especie de interpretación más parca, más a la manera de Bresson, como dijo Oscar, y entonces ahí venían los sucesivos juegos, ¿verdad? Bueno, el juego, espero que todos hayan visto la película, pero el juego con los idiomas, el juego con el doblaje, las diferentes formas de desarticular su capacidad expresiva para llevarlo a una especie de cosa. Bueno, y después ya directamente venía el disparate, digamos, las formas de alejarnos de ella, en principio ponerlas en una zona farsesca en contra de la película misma, sacarlas de la película y finalmente fotografiarlas a la manera de Da Vinci con cámara oscura. Pero digo, en todo momento la presencia tenía que ver con cierta resistencia en relación con cómo jugar con ellas. De esto, por supuesto, me estoy dando cuenta en el momento en que lo estoy diciendo. No es que formaba parte de un plan previo. Yo sentía que había formas intuitivas. Yo decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos para que el juego con las 4 chicas siga generando tensión, siga generando ese peligro, esa zona en donde uno sigue conversando con un elemento desconocido? Bueno, esas fueron las distintas versiones. Pero en ese sentido, ahora que estoy hablando frente a ustedes, entiendo o creo entender por qué hay una parte en la que ellas no están. Y supongo que es eso, porque había que seguir inventando cosas. Tan sencillo como eso. Sí, sí. Hay partes y partes, pero en líneas generales es todo cronológico, sí. O sea, por supuesto que hay partes de la parte 1 incluso que se filmaron 8 años después y todo, pero bueno, eso eran juegos, pero la manera, ir ideando las historias es absolutamente cronológico. Sí. Sí, era imprescindible que lo fuera, digo, no podía ser de otra manera, porque, quiero decir, uno no sabía qué le iba a pasar por la cabeza, cuál era, porque al mismo tiempo el otro elemento de resistencia era la vida con ellas, ¿no? Digo, pasar 10 años con 4 chicas en un mismo proyecto era bueno, un torbellino, sobre todo porque la vida personal de uno se iba entremezclando. Digo, yo tuve un hijo con una de las chicas, que incluso está presente aquí en Santa Fe, si quieren pueden ir a sacarle fotos. Bueno, por eso, esa me parece que es el elemento central de la idea de esa especie de combate que siempre toda película tiene que tener. Digamos, si hay un elemento moderno, a Oscar le está sonando el teléfono, Bresson te llama, che. Es Macri, Oscar, que tiene más llamados que Macri. Oíme, bueno, eso. ¿Puedo hacer algunas preguntas más puntuales? Es cierto, estoy pero estoy un poco preocupado por la... Todos estamos preocupados por todo. Pero vos hablas del doblaje. ¿Es cierto lo que vos dijiste en algún lado? A veces filmamos como Tarkovsky, pero nuestros personajes hablan y nos convertimos en Campanella. Y por eso dobla. ¿Es cierto? ¿Dijiste eso? Es parecido. No está ninguna de tus actrices acá, podés confesar. No, pero no.
no se refiere, pero digo, yo leí que dijiste esto. ¿Dijiste esto? Pero siempre después hay que mandarle mails a Campanella pidiéndole de Sí, no, ya sé, pero de acá no está Campanella. Porque una vez acá fui a la radio esa que está por ahí, dije no sé qué cosa de Campanella, pues yo Campanella, no sé qué, le tuve que mandar un mail. Bueno, pero yo leí esto. Esto es, No, pero más allá de... Franchella, cambiemos Campanella, Franchella, lo único que nos falta, querido Franchella, Bueno, diciendo... pero por eso vos doblaste usando idiomas diversos a lo largo de tu película. Para no ser Campanella, decís. Sí, para que cuando hablan en nuestro idioma No. se debiliten. No O sea hay- que es falso eso que dijiste. No. Sí digo que existe una ¿cómo se dice la palabra? Como... No, ¿Un material resistente? tampoco. No. Cuando alguien un menosprecio por la dificultad que comporta... Sí, una subestimación que comporta la dificultad del habla en las películas. O sea, hay algo, creo que la cosa de Campanella se refiere a eso. Yo siento que a veces uno, dado que el cine tiene un componente donde esencialmente la cosa se juega en términos de composición visual, a veces yo lo veo sobre todo en los alumnos, cuando trabajo con los alumnos, que están muy preocupados en establecer, en aprender determinadas formas de composición de imagen, y después los personajes hablan y hablan de cualquier manera. Es decir, la misma preocupación por entender cómo hacer una composición visual no incluye la manera de hablar. Y siento que a veces ese problema no funcionó de la misma... Digamos, quiero decir, yo siento que los norteamericanos, los grandes dueños del cine a lo largo de los 100 años de historia del cine, inventaron una manera de hablar, una manera de decir, ¿entendés? O sea, rápida. Yo no sé cómo se hablaba en chico. Profesores de dicción, no hace falta más que ver la película esta, Cantando bajo la lluvia. Está bien, pero yo no estoy pensando en Cantando bajo la lluvia. Yo estoy hablando, por ejemplo, de la manera en que hablaban, Para hacer hablar bien a la gente. No, pero yo no sé si hablaban bien. Esa especie de manera, casi, digamos, la manera en que hablaba Bogart, ¿verdad? Esa especie de chicharra en la que hablaba Bogart, pero al mismo tiempo, la manera, yo pienso, por ejemplo, hay algo interesante, maravilla del idioma inglés, en el que han convertido esa especie de sordina, que se parece tanto al jazz, por otra parte, si uno lo piensa. Bueno, eso lo han inventado, ¿no? Yo no sé si la gente hablaba así en Estados Unidos, en California o en New York. Ciertamente no hablaban, y si hablaron así, tal vez hayan hablado de tanto ver películas. No hablan así ahora. Ahora, cuando uno ve a los americanos, hablan como una especie de cosa medio de secretaria, son como secretarias, pero esa especie de tono duro que puebla las películas hasta el año 70, lo inventaron, me da la impresión. Y supongo que lo mismo pasa incluso pasa lo mismo con ciertas películas argentinas. Quiero decir, la manera en que hablaban Petrone y Lupi, yo no sé si hablaba así acá, no sé si es bueno o no, pero esa especie de cosa así, no sé qué, bueno, esas son formas de hablar. Y los nuevos cineastas, me parece, no hemos tenido la audacia de inventar una forma de habla. Y en ese sentido, bueno, yo tampoco he tenido la audacia, aunque sea, intenté, como no era central a la composición, intentamos generar juegos con las voces, y las voces y todo eso. Pero sí, cuando digo lo de Tarkovsky y lo de Campanella, me refiero a eso, me refiero a que hay algo de la preocupación por la manera de decir que siento que está un poquito menospreciada. ¿Sí? ¿Qué pensás? Lo mismo. No, pero ya me estoy tirando la pelota, viejo. Estoy de acuerdo que el habla es un problema para nosotros los cineastas y en mi experiencia me pide más tiempo del que debería, digamos, en términos de... Porque el habla es una imagen sonora, ¿no? Eso en realidad es un problema de sonido y es un problema visual, ¿no? Y me parece de todas maneras que, digamos, también tu gusto por ese habla del cine norteamericano también tiene que ver con, yo creo,
con cierta, digamos, yo sí pienso que ese tipo de habla es una estandarización. Creo que está vigente en el cine norteamericano, con otras formas, está vigente, ¿no? Digo, hay una manera en que, digamos, en las películas norteamericanas convencionales todos los personajes son más o menos parecidos. Hablan, tienen una... Y me parece que tanto en los cineastas como en los espectadores hay una tendencia, hay una naturalización de cierta... ¿no? Pero me parece que es algo aprendido, yo creo. ¿No? Que es algo aprendido y, bueno, pero todo no es hay, aprendido. Sí, es algo aprendido, pero que también... no sé también si sería bueno construir un tipo de habla uniforme, ¿no? Digamos, ¿cuál sería el estándar de habla del cine argentino nuevo, contemporáneo, digamos? No lo sé, porque también es cierto que los personajes, lo que hacen los norteamericanos, de lo cual me parece espantoso, es que un personaje provinciano habla igual que un personaje de la ciudad muchas veces, incluso si hay acento, está puesto, digamos. Yo no sé si un personaje de Capital Federal hablaría igual que un personaje de la isla acá, digamos, si eso sería bueno o no, digamos. Yo creo que... Perdón. Sí. Impresionante. Ah, sí, no. Bien. Hitchcock, ahora. Chao. Sí, una pregunta. No, es una buena pregunta. Sí. No, sí, digamos, si quieren seguir. No, una pregunta. ¿Nunca te han, en alguna conversación con vos, te han mencionado a Miguel Gómez, el portugués, como alguien cercano a vos? Sistemáticamente, ese es uno de los karmas. Incluso no solo tan raro, sino que al propio Gómez le han mencionado a mí, lo cual es mucho peor. O sea, cuando le dije a Gómez que la película nueva iba a durar en 3 partes, que se iba a dar en 3 partes, me dice, ahora eres tú que copia a mí, porque a todos le habían dicho a él que él se había copiado. No, sí, me han mencionado. Pero sin embargo, yo no vi las últimas películas de Miguel. Bueno, las 1001 noches no la vi, pero que también que tiene 3 partes de solo 2 horas. Esa cuestión. Yo no sé si la anterior, Tabú. Si vos la viste. Y la anterior, que esta es la que teóricamente se parece. Sí. No, pero aquel querido mes de agosto se parece al episodio del dúo Pimpinela tuyo. ¿En serio? ¿Se parece a ese? Yo pensé que Pero se parecía está la música al número omnipresente. 4, al número Omnipresente. 4. Bueno, pero hay un montón de películas que están... Bueno, puede ser, sí. Sí, claro, Miguel Gómez, sí. ¿Qué te puedo decir? Es mi gran referente. No, pero me quedé pensando en la cosa del sonido. Yo me doy cuenta de que a mí, cuando veo las películas, a mí me gusta, por ejemplo, ver las películas de superhéroes. Y entonces, desde siempre me pregunto por qué prefiero, por ejemplo, me hablan de películas, bueno, las malas, ¿cómo es la formulación que hacen ustedes? Las malas películas buenas. Las falsas películas buenas. No, eso Filippelli estaba en contra de... Las falsas películas buenas. Entonces, nada me irrita más que las falsas películas buenas. En cambio, prefiero las verdaderas películas malas. Claro, son esas películas de cine americano. Entonces, yo me doy cuenta, ¿por qué me gustan esas películas? Bueno, en principio me gusta que los personajes se disfracen, que películas de personas disfrazadas, eso me gusta. Y después me gusta cómo hablan. Hablan como en las viejas películas. Quiero decir, los personajes hablan con esa especie de tono, ¿sí? Que está hecho. Bueno, eso me gusta mucho, mirarlo en el cine. Y entonces, vos decís si sería bueno que los personajes de la isla hablaran como un superhéroe. No lo sé. Yo no lo sé. Podría haber pequeñas variantes y pequeñas cosas, pero en todo caso, lo que pienso es, si hubiera una preocupación en torno del habla, seguramente se llegaría a conclusiones. Lo que no existe es la preocupación. Exacto. Quiero decir, yo pienso, por ejemplo, hay algunos cineastas que sí, argentinos, ¿no? Contemporáneos. El más evidente parecería ser Martín Rejman, que tiene una manera de hablar de la cual él es bastante inconsciente, como de todo lo que hace. Él habla como si fuese, uno habla con Martín Rejman, me parecería que fuese el director de comedias con Reese Witherspoon, porque él piensa que es un cineasta comercial que hace comedias tontas para la televisión. Nadie más piensa eso. Sobre todo los espectadores de las comedias tontas de televisión no van a ver las películas de Martín Rejman.
Pero sin embargo, él opina eso de sí mismo, pero es absolutamente inflexible con las maneras de hablar de sus películas. Y entonces, bueno, sería bueno que estuviese mi señor acá, que trabajó en una película de Martin Rechman, y era, quiero decir, pudimos comprobar que él logra esa especie de tono monocorde con una fuerza y con un autoritarismo extremo, eso es inflexible en la manera en que tienen que decir y les hace repetir y repetir y repetir hasta que llegan a esa especie de tono monocorde. Bueno, eso me parece muy encomiable a mí. Después está Martel, que también encuentra sus formas de habla, que tiene. No sé cuál es ese tono. De Martel. No, el otro. Tiene un tono, tiene un tono muy raro que habla así, como una especie de cosa, como si fuese una especie. Los problemas que hay en el cinematografía es que no se entiende lo que dice. Bueno, pero eso... Hablan muy rápido y se comen los finales. Sí, puede ser. De todas maneras, yo en las otras... Pero en las otras películas yo tampoco entiendo lo que dicen. Que yo en las otras películas tampoco entiendo lo que dicen. Yo veo películas en inglés, tampoco entiendo lo que dicen. Y en francés ni... Bueno, pero por ahí tienen que tener subtítulos. A mí no sé si me importa tanto lo que dicen, me importa que suene lindo. Después se ponen subtítulos. Pero lo peor sería que tuviesen que hablar de una manera para que se entendiera, qué sé yo. Para mí es algo musical. Yo prefiero que no se entienda. Puede ser. Pero bueno, en todo caso, para que quede como la polémica aquí. Pero a mí me parece que es lindo ciertas formas de dicción, o al menos eso me atrae más del cine. Digamos, yo cuando recuerdo las películas que me han gustado, recuerdo más música que frases, digamos, ¿verdad? O sea, me pasa un poco eso, que hay algo de esas musicalidades y todo eso que son las con las que yo me quedo, más que con estrictamente lo que se dice allí. Pero bueno, qué sé yo, son cuestiones de gustos. Después están los subtítulos. Quiero decir, hay algo de ver las películas con subtítulos a lo que nosotros nos hemos acostumbrado mucho, que es interesante, ¿no? Yo ahora prefiero ver películas con subtítulos que sin subtítulos. Pero bueno, estamos hablando pavadas, ¿no? No, en La Flor está ese procedimiento. Es verdad. En La Flor está ese procedimiento, ciertamente. Pero salvo, claro, porque en todos los países se da con subtítulos. Es decir, cuando se da en Francia, se cambian los subtítulos de una parte por la otra. Bueno, ¿qué más? Bueno, supongo que hemos terminado. ¿En serio? Por ahí hay preguntas del público. Estamos de no las hay. Largo. Así que, si les parece bien, nos vamos. Bien, damos por terminada esta reunión. ¿Les parece bárbaro? Bueno, muchas gracias. Un placer.